logrado, digamos, dominar ambientes y medios al máximo, pero ese dominio al máximo no... siempre va a estar, siempre le va a faltar algo, ¿no? Es decir, la competencia. Por ejemplo, en el Perú se desarrolla, se domina totalmente el medio ambiente, ¿no? O sea, se conoce, qué sé yo, la quinoa, la papa, ¿no? Maneras de cultivar incluso cuando hay fenómenos atmosféricos contrarios, ¿no? Como las heladas, ¿no? Lluvias extremas o falta de lluvias, ¿no? Entonces, aunque tú dominas tu ambiente a un máximo, a un 100%, como no tienes contacto con otras sociedades, con otras civilizaciones, entonces esa falta de contacto hace que domines tu ambiente, pero no más allá de tu ambiente, ¿no? Entonces, en cuanto contactas con otro, pues el choque es muy fuerte. Es más o menos lo que trata de ilustrar en, por ejemplo, la captura de Atahualpa, ¿no? Entonces, él describe los hechos como los primeros conquistadores los asumieron, es decir, eh, cientos de miles de guerreros indios, ¿no? Que de repente escuchan el arcabuz, ¿no? Los caballos, ¿no? Y entonces se asustan y pues corren, ¿no? Y es una masacre, una matanza. Entonces la idea que subyace es ¿qué puedes hacer, ¿no? Cuando tú, pues, durante miles de años, no te has contactado, ¿no? Con otras civilizaciones. Entonces, no es tu culpa, pero también el hecho es de que estás en una inferioridad. No obstante, pues pueden ver que las obvias fallas de este razonamiento, ¿no? Por ejemplo, es falso, ¿no? O sea, no fue una batalla, ¿no? Los españoles y los incas no se pusieron frente a frente, ¿no? Y se atacaron unos a otros. En todo caso, es un muy mal ejemplo. Eh, Verbigracia, podríamos haber tomado la Noche Triste, ¿no? La llamada Noche Triste, cuando los aztecas atacan a los españoles y los derrotan en gran número, o las numerosas derrotas que tuvieron los españoles frente a Manco Inca y a los incos de Vilcabamba, ¿no? Y en ese ejemplo podría ser mostrar lo contrario, ¿no? Entonces es un poco absurdo. Ah, digamos, no es la intención de la historia medioambiental hacer una historia, digamos, que sea discriminadora, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, pues, mm, eh, en todo caso es muy peligroso, ¿no? Hacer una historia así. En, Tome por ejemplo el caso de la isla de Pascua, ¿no? Que Diamond también analiza, ¿no? Es decir, es una isla, es una isla en medio de la nada, ¿no? Los polinesios llegan ahí frente a las costas de Chile, ¿no? Pero bien alejada de las costas de Chile, ¿no? Los polinesios llegan ahí casi por casualidad, ¿no? Llegan y junto con plantas que ya han domesticados, como el llame, la batata, ¿no? Y de inmediato pues encuentran un lugar muy apropiado, muy conforme a sus propias islas de la Polinesia, ¿no? De donde ellos provienen. Entonces de inmediato pues empiezan digamos, a condicionar la isla a la manera en que ellos la tienen en la Polinesia, ¿no? Pero al hacerlo, pues de inmediato causan un desmadre ecológico, ¿no? O sea, entre en los barcos, en las embarcaciones en que vienen por ejemplo ratas, ¿no? Las ratas desembarcan, se empiezan a reproducir, en poco tiempo se empiezan a comer casi todos los huevos de las aves de la isla, pero las aves no saben combatir esta plaga porque las aves nunca han visto una rata, o sea, nunca no tienen defensas naturales contra ese tipo de depredador. Las ratas se comen los huevos, desaparecen muchos tipos de aves al poco tiempo, ¿no? Es un desastre ecológico. Empiezan a hacer sus cultivos, empiezan a dedicar gran parte del tiempo en hacer estas esculturas de piedra enormes, ¿no? Los famosos, ¿qué se llaman? Ya me olvidé. ¿Qué se llaman? ¿Cómo se llama? Moai. Los famosos Moai. Se ponen a hacer esas esculturas en honor a sus jefes,
pues empiezan a mover, ¿no? Son muy ingeniosos para moverlo, pero para hacer las esculturas, tanto como para moverlos, para ponerlas en su sitio, etcétera, necesitan cortar árboles, árboles, árboles. Y pues precisamente ese es el problema. Cortan árboles para expandir sus terrenos de cultivo, cortan árboles para hacer las estatuas, cortan árboles para hacer las pocas embarcaciones que tienen, pescan lo poco que pueden pescar alrededor de la isla y poco a poco se empiezan a acabar con los árboles, ¿no? También es así que él describe también pues, la llegada del primer buque inglés que llega, como los nativos no le tienen absolutamente ningún miedo, sino que corren, o sea, nadan, ¿no? Nadan hacia la embarcación británica, suben y pues les llama la atención tremendamente porque es madera, ¿no? O sea, el barco está hecho de madera y ellos casi ya no ven madera porque se han tirado todos los árboles de la isla. Entonces, él lo pone como una especie de trampa ecológica, ¿no? Y una lección, ¿no? Para toda en sí para la humanidad, ¿no? O sea, dice, bueno, el planeta, o sea, la Tierra es como la isla, ¿no? De Pascua, o sea, en buena cuenta, si empiezas a depredar y si haces cambios muy profundos en la ecología y son irreversibles, ¿no? Y una vez que has destruido todo, pues ya tienes un grave problema, ¿no? Tienes un grave problema y ya no puedes regresar. Y al no poder regresar, te ves atrapado, ¿no? O sea, más o menos advierte de eso, ¿no? Es como que, o sea, la Tierra es como una isla también en medio de la galaxia, del universo, ¿no? Justamente podría pasar lo mismo si te agotas tus recursos y no tienes otro lugar donde ir, pues estás atrapado. Bueno, pero digamos, con eso vuelves un poco como a la historia muy antigua, ¿no? Los romanos, los griegos, el tipo de historia ejemplificadora, ¿no? Más allá de lo que pueda tener mucho o poca razón, ¿no? Por ejemplo, hoy se sabe recientemente, ¿no? Este año, por pruebas de ADN, etcétera, se sabe que gran parte de la población americana es descendiente de polinesios, ¿no? Y lo más probable es que hayan venido de Pascua. Eso quiere decir que no estaban tan atrapados como pensaba Diane, ¿no? Al menos, por lo menos por lo que dice la genética, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Bien, pero más allá de si tenga o no tenga razón, pues es un punto, ¿no? Como les decía, ¿no? El otro punto es, por ejemplo, la necesidad o la falta de contacto con otras culturas, que es la que provoca tu falta de desarrollo, ¿no? Es decir, que la competencia cultural es la que, en buena cuenta, incentiva a las sociedades a desarrollarse. Bueno, podría tener razón, ¿no? Es factible, ¿no? No obstante, pues crea una especie también de determinismo, ¿no? No sé si han visto ustedes esta película que está inspirada en una obra de Asimov. ¿Cómo se llama la película? Bueno, aparece como una especie de robot, ¿no? Gigante, ¿sí? Y cuando lo van a ver y tratan de acercarse a él, pues destruye todo lo que se le acerca, ¿no? ¿Robot salvaje? ¿Así se llama? Sí. No sé, pero mata todo lo que se le acerca, ¿no? Entonces, van a verlo con helicópteros, con esto, todo lo destruye, ¿no? Y a la vez hay un hombre, ¿no? Que pues está con ellos y resulta que es un extraterrestre, ¿no? O sea, pero es una persona, creo que es Keanu Reeves, no me acuerdo bien quién es el autor, pero la cuestión es que tratan de atacarlo, ¿no? Y entonces él ahí encuentra que hay una... ¿Quién? No lo he visto. Bueno, sí la vi en la mañana, así que sí, supongo que.
Entonces, este robot, como lo atacan, pues el otro entiende de que pues, los seres humanos son malos, ¿no? Entonces, pues, que hay que destruirlos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han visto? No, ¿No no. recuerdan? ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, pues, pero y el robot se divide como una especie de... O sea, se divide un montón de piezas, ¿no? Y empieza a destruir todo, ¿no? Yo solo vi creo que algo así de varios robots. No sé. No, pero uno nada más, pero de ahí, bueno, empieza a ver. Bueno, entre las razones por las cuales le atacan al robot, pues son precisamente las que da Diamond en su libro, ¿no? Dice, o sea, eh, la idea de la competencia, ¿no? Cultural. O sea, es decir, cuando una raza más civilizada se encuentra con una menos desarrollada, pues su lógico instinto, digamos, entre comillas, o su lógica reacción va a ser tratar de dominarla y destruirla, ¿no? Eso es básicamente la idea de Darwin. ¿Por qué? Bueno, porque está visto, ¿no? En los ejemplos que él rescata, ¿no? De la historia. Es interesante, ¿no? No obstante, le podríamos poner pero, ¿no? Porque mm, no toda... o sea, lo que estás entendiendo es que la humanidad es naturalmente colonialista, naturalmente destructiva y un montón de naturales más, ¿no? O sea que no necesariamente en la historia se ha dado así, ¿no? O sea, este, por ejemplo, los pueblos nómades peleaban los pueblos sedentarios, pero también comerciaban, ¿no? O sea, dentro de su propia lógica incluso ¿no? Que dice que la falta de comunicación, es decir, no todas las civilizaciones que están juntas y que se conocen, su único medio de comunicación es la guerra. También hay comunicaciones pacíficas, ¿no? Eso en primer lugar. ¿No? No siempre están compitiendo una contra otra. Muchas veces llega a una especie incluso de simbiosis, ¿no? Por ejemplo, los pueblos nómades con los pueblos sedentarios, ¿no? Es decir, los pueblos nómades tenían ganado, con el ganado tenían pieles, las pieles las comerciaban a los pueblos sedentarios. Los pueblos sedentarios no tenían una metalúrgica tan avanzada, no tenían tanto para hacer pieles, pero tenían pues productos de la tierra, ¿no? Entonces los intercambiaban. Entonces, pensar como él piensa, ¿no? De que entre dos civilizaciones la única propuesta es la guerra, pues, no es tan claro, ¿no? Imperios muy grandes vivían acomodados entre sí y sí tenían conflictos, tenían guerras, pero no era tampoco una guerra pues, permanente, ¿no? Como a destrucción total, ¿no? Pónganse a pensar, por ejemplo, entre el Imperio Romano con el persa, ¿no? En determinados periodos, ¿no? O los chinos con los persas, ¿no? Etc. Entonces, no necesariamente es como lo plantea. O sea, más, a ver, por favor. Más lo que parece es que trata de justificar de alguna manera el sistema colonial, ¿no? Porque en el sistema colonial sí, indudablemente se dio eso, ¿no? Y en la Europa postcolonial, o sea, colonial e incluso postcolonial, pues precisamente por eso se produjo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, o sea, por la agresividad competencial, ¿no? Que tenían entre las potencias mundiales, ¿no? Pero eso no quiere decir que en toda época de la humanidad haya sido así. ¿Me dejo entender? Que no. Pero entonces la historiografía medioambiental utiliza más o menos con el ejemplo que mencionaba de la isla, utiliza todo el recurso natural hasta llegar a su propia destrucción. Ajá. O sea, en buena cuenta, este tipo de historiografía lo que trata de ver es eh, la influencia del medio ambiente, ¿no? En los hechos humanos, ¿no? En la historia. Y profesora, y digamos que en los desastres naturales no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, claro. Las sequías. Mm. Eh,
por ejemplo, él señala, ¿no? De que muchos de los cambios que se ven en, en el medio ambiente son cambios producidos precisamente por la acción del hombre, ¿no? O sea, ¿por qué se producen sequías o por qué se producen por ejemplo, porque el hombre muchas veces depreda los bosques, ¿no? Que son precisamente los creadores de la lluvia, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hace? Porque normalmente muchas veces desarrolla sistemas agrícolas que son óptimos para ciertas zonas, pero cuando los lleva a otras zonas, pues los destruyen el ecosistema. Por ejemplo, tú puedes criar ovejas en cualquier sitio. No, ¿por qué? Porque si los llevas las ovejas a ciertos lugares, la oveja tiene un casco especial, ¿no? Entonces, o sea, cuando golpea en la tierra, a la hierba la mata, ¿no? O sea, a ciertos determinados tipos de plantas las mata, las elimina por su pisada, ¿no? Entonces, lo puedes tener en ciertos sistemas ecológicos, pero no en todo sistema ecológico. En determinados sistemas ecológicos, pues los puedes terminar destruyendo. Por ejemplo, no puedes sembrar en cualquier sitio trigo, ¿no? Porque el trigo te lava, o sea, te consume toda la biosfera que hay encima de la tierra, ¿no? Si te lo consume rápido. Entonces, si tienes que usar, para repararlo, tienes que usar fosfatos, nitrógeno, producido químicamente, ¿no? Pero si no lo tienes, entonces, ¿qué pasa? Que consumes eso y una vez que lo has consumido, ya no se vuelve a reparar, o sea, eso se crea durante miles de años. Si tú te lo consumes en unos cuantos años, eso no se volverá a reparar. Entonces al poco tiempo te vas a quedar sin agricultura. ¿Por qué? Porque las plantas que tienes pues, no son acorde al sistema o al medio ambiente en donde estás sembrando. Por ejemplo, la caña de azúcar. ¿Qué problema tiene la caña de azúcar? Es muy resistente a climas salinos, ¿no? A suelos salinos. Te aguanta la sal. O sea, el suelo puede tener sal y la caña crece, no le hace problema. Otro tipo de plantas no tiene ese aguante, o sea, no crecería ahí. El problema es que una vez que las pones ahí, se consume rápidamente todo lo que es el humus, ¿sí? Y cuando tú quieres sembrar, o sea, así no... O sea, en un suelo salino donde no puedes sembrar pocos tipos de plantas, tal vez sea adecuado poner caña de azúcar. Pero en un suelo que no es salino, lo arruinas, ¿sí? Porque la caña te lo vuelve salino, ¿sí? Entonces, al poco tiempo, lo único que puedes tener ahí es caña, ¿no? Es lo que dice Galeano, por ejemplo, en las venas abiertas de América Latina, ¿no? O sea, ¿por qué Cuba hace la revolución y quiere cambiar de inmediato de sistema de explotación? Pero no es fácil, porque o sea, durante decenas de años, prácticamente 2 a 3 siglos, en Cuba se ha sembrado azúcar. Entonces el suelo ya no te aguanta otro tipo de cultivo, ¿sí? No es fácil cambiar el tipo de cultivo. Entonces, si lo tratas de cambiar, tienes que conseguirte un tipo de cultivo que aguante ese suelo salino. Y si no, pues estás en problemas. ¿Me entiendes? Entonces, esa relación, ¿no? entre lo biológico, el medio ambiente y la historia es lo que trata, o lo que normalmente trata la temática de la historia ambiental. ¿Es novedosa? Sí. Tiene puntos buenos, ¿no? En primer lugar, para tratar este tipo de historia, pues tienes que
hacer mucho el tipo de interdisciplinariedad, ¿no? O sea, porque no solamente puedes saber de historia, o sea, no solamente necesitas historia, también necesitas pues, ciertos conocimientos de biología, evolución, geografía, ¿no? Etcétera. Medio ambiente, ¿no? Ecología sobre todo. Entonces, no te puedes meter en hacer esta historia de frente, ¿no? O sea, tienes que tener ciertos conocimientos previos, o básicos por lo menos, de otras ciencias que normalmente pues, no, la historia no toca. ¿Me entiendes? Ese tema podría ir también como en lo que trabaja el profesor de la peste negra, ¿no? La peste negra. Sí, claro, por la biología, ¿no? Sí, 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 las enfermedades también son, claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Europa pues había todo tipo y en China había todo tipo pues porque, por ejemplo, los chinos se comían de todo, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Los chinos han sido muy agresivos con su medio ambiente, ¿no? Ahora si ustedes ven videos tal vez de China, ahora ven cómo China trata de recuperar su ecología, ¿no? Siembra más árboles, etcétera, pero antiguamente era muy agresiva con su medio ambiente, había muchos chinos, ¿no? Entonces, el problema es que también afectaron bastante, desertificaron muchas zonas de su propio país y ahora lo están tratando de recuperar. Ah, los japoneses, por ejemplo. Los japoneses desde la Edad Media tienen unos bosques preciosos y nunca lo han depredado su país, a pesar de que casi no tienen espacio en sus islas, ¿no? Siempre han sido muy cuidadosos de su medio ambiente. Mm, otros ejemplos, haitianos con dominicanos. ¿Han leído el libro de Jales de Ayamón, las obras de Jales de Ayamón? Bueno, leanlos, son muy interesantes. Haitianos con dominicanos, por ejemplo. Eh, bueno, dicen, pues no conozco, pero dicen que si vas en un vuelo y estás llegando a República Dominicana, que es es un lugar muy, ahí queda Paradero, ¿no es cierto? Pues tú ves, o sea, es la misma isla, ¿no? Pero desde el aire, tú ves, la mitad de la isla es verde y la otra mitad es café. O sea, una mitad de la isla está todavía totalmente arbolada, que es la República Dominicana, y la parte de Haití está totalmente depredada, ¿no? O sea, casi no quedan árboles. ¿Por qué? Los haitianos siempre cocinaban con leña, ¿no? Y era una cuestión cultural, porque los haitianos venían de la zona africana, ¿no? Haití era colonia de Francia, ¿no? Mientras que República Dominicana era colonia de España. Y fuera de eso, pues han tenido historias muy similares, ¿no? Pero, por ejemplo, Diamond habla ahí de... ¿Ustedes han leído La fiesta del chivo? ¿Sí? ¿Has leído La fiesta del chivo, Ruth? ¿De qué trata? El chivo no. No, Ruth, perdón, ¿de qué trata? Era como, no, es de, Es el dictador Trujillo, ¿no? De la ajá, República Dominicana. Ya, este hombre, aunque Diamond reconoce que es un dictador terrible, sin embargo, era muy amante de los árboles y prohibió tajantemente que se talara, poniendo muy fuertes multas, haciendo que el ejército, pues, incluso matara, ¿no? A la gente que talara árboles sin permiso. Y fueron tan draconianas y tan drásticas sus disposiciones que los dominicanos se acostumbraron realmente a no talar, ¿no? Y para él, ¿no? Según él, pues esto fue lo que logró que los dominicanos todavía mantengan su selva, sus bosques, mientras que en el lado de Haití destruyeron todos los bosques. Entonces República Dominicana hoy en día es un lugar mucho más próspero que Haití y mantiene más o menos su ecología, ¿no? Conserva más o menos su ecología. Pues hay algo así, creo que usted dijo en una clase, no recuerdo, creo que era de Venezuela.
Colombia, creo que era, justamente de parte de los editores, ahora de otro país. Pero sí mencionó en cuanto a los árboles y del Claro. plano de las fronteras. Hay problemas en todas partes de este tipo de tiendas. Pero, o sea, lo que se dice ayer, o sea, ¿cuál es el problema con el cambio medioambiental, no? El problema con el cambio medioambiental es que es muy lento, ¿no? Entonces, ocurre que normalmente no se produce en el plazo de una generación. Si ustedes han visto esas películas muy populares que hay de desastres ecológicos, ¿no? Desastres, qué sé yo, que la Tierra se destruye un día, ¿no? Que surge... Ya, eso en realidad, en todos los modelos de esas películas, sucede algo que acelera, ¿no? Que normalmente es algo mágico, ¿no? Prácticamente digo mágico porque no tiene mucho que ver con una ciencia real, ¿no? Es decir, algo que, digamos, una tormenta que se produce, ¿no? De la nada, que es una tormenta muy especial, ¿no? Pero eso en la vida real no se produce, ¿no? Es decir, los cambios que describen estas películas sí se van produciendo, pero son muy lentos. No son como lo que la película, pero obviamente la película no va a recorrerte pues varias generaciones de la humanidad, ¿no? Trata de mostrarte todo lo que pasa en un día, 2 días, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Pero eso no es así. Realmente los cambios climáticos, ecológicos, se van produciendo poco a poco. Y normalmente en plazos mucho mayores a 1, 2 o 3 generaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que, o sea, tú vives en un mundo idéntico al que vivió tu padre y muy parecido al que vivió tu abuelo. ¿Lo comprenden? ¿Sí? Pero si habláramos de tu bisabuelo o tu tatarabuelo, o sea, si ellos revivieran, ellos te podrían decir, oye, ¿qué ha pasado acá? ¿No? O sea, esto no era así, ¿no? O sea, el clima no era como yo lo dejé, ¿no? O sea, el clima no está como yo lo conocí. ¿Me entienden? Hay más radiación, qué sé yo, los días son más largos, o hace demasiado frío, ¿no? ¿Me entienden? No lo percibimos la gente normalmente porque esos cambios se producen muy lentamente y a través de bastantes generaciones. Entonces, cuando al final ocurren, pues la gente no es consciente del cambio, ¿no? O sea, no existe una conciencia de ese cambio climático y de la afectación que produce, hasta que ya es demasiado tarde, como lo que teóricamente les pasó a estos señores de la isla de Pascua, ¿no? O sea, sigan consumiendo sus árboles poco a poco, no lo percibían, ¿no? Hasta que cuando se dieron cuenta de que ya no crecían más árboles, pues ya era muy tarde, ¿no? O sea, ya habían afectado de manera irremediable su propio medio ambiente. Profesor, cuando dijo que no era su intención hacer una historia discriminadora, supongo citando al autor, y luego decía también que la sociedad es naturalmente colonialista y que trata de justificar el sistema colonial, esa parte no entiendo. Ya, es que, como te vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, siempre desde principios del siglo XX, siempre ha habido el tema de que mezclar mucho la geografía con la historia te puede llevar al determinismo histórico, ¿no? Por ejemplo, se decía que la gente de lugares mediterráneos, ¿no? Donde hay el sol, o sea, de climas templados, pues es gente más inteligente, ¿no? Porque es gente que vive en un lugar donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? El que vive en un clima muy frío, pues tiende a ser más agresivo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, se mueve frío, pues, ¿no? O sea, busca el calor, ¿no? Entonces sale a conquistar, a dominar, a quemar, ¿no? Etcétera. El que vive en unas zonas de demasiado calor tiende a ser flojo, ¿no? Eh, Como sus amigos moqueguanos. Hace pero tanta calor, ¿no? Que no quieren salir pues a ningún lado, pero quieren dormir, ¿no? Porque el clima los lleva a eso, ¿no? A dormir, ¿no? Son más sensuales, ¿no? Porque andan medio calatos, ¿no? Por el calor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el óptimo es pues, ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? O sea, el que vive en un ambiente así, entonces tiende a ser pues, más inteligente, más capaz, más civilizado, ¿no? Más racional, etc. Entonces siempre ha habido ese planteamiento de determinismo, ¿no? Entonces, obviamente la historia siempre ha criticado ese tipo de posición, ¿no? Y tal vez por eso precisamente nunca ha sido muy popular la biología o la geografía en la historia, ¿no?
Pero cuando estas personas pues regresan con la historia medioambiental, precisamente una de las cosas que tienes que poner de lado y ser muy claro es decir, pues yo no soy determinista, ¿no? O sea, yo no pienso que por el hecho de que haga frío vas a hacer de una manera o por el hecho de que haga calor vas a hacer de otra manera, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero sí el hecho de que el medio ambiente, las condiciones ambientales sí influyen, ¿no? En la cultura, en los modos de ser, pero influyen también y sobre todo en la tecnología. Influyen en la tecnología, influyen en la biología y eso al final trae consecuencias prácticas reales, ¿no? No es que seas más tonto o menos tonto, más civilizado o menos civilizado, más violento o menos violento, sino que el hecho es de que pues puedes ponerte en condiciones de inferioridad tecnológica, ¿no? O inferioridad social. Y esas condiciones de inferioridad pues pueden hacer que si otro que te encuentra y que tiene superioridad tecnológica pues te va a conquistar. Pero es lo que yo les digo, ¿no? O sea, eso dice, eso no es determinismo, pero en parte sí es determinismo, porque lo que te está diciendo es que, como les contaba de la película, ¿no? Si una civilización superior tecnológicamente se encuentra con otra inferior tecnológicamente, pues va a tratar de dominarla, de conquistarla o la va a destruir. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso sí es algo que, o sea, porque te está diciendo claramente que la naturaleza de la sociedad, o la naturaleza del hombre, así se quieren poner los filosóficos, es de destruir aquello que puede destruir. O sea, que está a su mano de destruir. O sea, el hombre siempre se siente poderoso. Ok, ¿eso antropológicamente se sustenta o es? No, es lo que les está diciendo que no necesariamente, ¿no? Porque en la historia de la humanidad siempre ha habido sociedades que han podido convivir, ¿no? Y que tenían cierta diferencia. No todo es, no por todo contacto entre civilizaciones o culturas tiene que ser bélico. Existe también existen intercambios pacíficos, existe comercio, existe pues un va y viene de ideas y pues digamos que ha sido una mezcla, ¿no? En la mayor parte de los casos, es decir, periodos de conflicto con periodos de paz, más periodos de conflicto con periodos de paz y así, ¿no? O sea, pero no es una pauta, no es que digas, esto tiene que ser así. ¿Cuándo empieza a cambiar eso? Pues cuando Europa empieza a crecer y a expandirse colonialmente, ¿no? Pero eso es a partir del siglo XVI para adelante, ¿no? O sea, antes no se producía eso en otros. Por ejemplo, el imperio chino, ¿no? Con otras sociedades. Se puede decir que era expansivo, ¿no? Pero también mantenía, ¿no? A otras culturas, no necesariamente las destruía. O sea, se trataba con un cierto sometimiento, ¿no? Pero no necesariamente las destruía. Bien, ¿qué piensan ustedes? Que el ser humano o el hombre fue el propio que destruyó su propio ambiente, ¿no? Fue el que, y eso en el futuro cae en muchas cosas, ¿no? Consecuencias, trae muchas consecuencias, ¿no? Como usted dice, cortan los árboles, se depredan los árboles y no tienen, se acaba. Y eso les afecta bastante, trae consecuencias. Eso es lo que al menos entendido. Usted mencionó que hubo una exposición natural y solamente por eso le preguntaba, ¿no? Si es natural, entonces es porque está debidamente sustentado. Algunos estudios antropológicos te dicen que sí, ¿no? Incluso los simios, hay un estudio sobre la guerra de los chimpancés. Bueno, es una, entre comillas, tribu de simios, ¿no? Que entran en guerra con sus compañeros, ¿no? Y empiezan a matarlos, a eliminarlos uno por uno, ¿no? Y está registrado, ¿no? Como empieza la guerra, ¿no? Es un conjunto de venganzas, ¿no? Y terminan eliminando al otro bando, ¿no?
De ahí mucha gente dice que el ser humano es biológicamente agresivo, biológicamente violento, o sea, es algo que, digamos, está en la naturaleza del hombre. Es una posesión. O sea, el otro punto sería lo contrario, ¿no? Que es la naturaleza es creada socialmente. O sea, que, como decíamos, ¿no? Hay una segunda naturaleza que se establece a partir de las formas de relaciones que se dan. Claro. El problema con este tipo de historia es que te agarra un ejemplo, ¿no? Y te dice, mira, ¿no? O sea, yo te puedo poner un ejemplo, ¿no? Y es ciertamente el método que da. O sea, Diamond, por ejemplo, tiene una parte donde se preocupa de la historia, ¿no? Entonces te dice, la historia es una ciencia, y él te dice, sí, definitivamente es una ciencia. Pero es una ciencia especial, ¿no? O sea, es una ciencia como puede serlo, por ejemplo, la paleontología, ¿no? Como lo puede ser la arqueología y como lo puede ser la misma biología, ¿no? ¿Es una ciencia de laboratorio? No, porque tú no puedes reproducir los fenómenos históricos, ¿no? No los puedes crear en un laboratorio, ¿no? Pero en estas ciencias, por ejemplo la astronomía, tú no puedes reproducir un planeta, ¿no? Y un sistema solar en un laboratorio. Puedes hacer modelos, pero no puedes hacer un sol, ¿no? Ni un planeta, no puedes hacer eso. Pero ¿cómo es que estudias entonces? ¿O por qué son consideradas unas ciencias? Porque tú agarras ejemplos, ¿no? Modelos, ¿no? O sea, por ejemplo, agarras el sistema solar, ¿no? Y buscas en la galaxia otras ideas iguales, encuentras otras estrellas y otras estrellas les encuentras planetas, ¿no es cierto? O sea, igual que el sistema solar. Entonces de ahí vas elaborando teorías, ¿no? ¿Sí? O sea, vas comparando ejemplos, ¿no? O sea, vas tomando empíricamente ejemplos de acá y de allá y vas haciendo comparaciones. Y esas comparaciones te permiten decir verdad con un grado de cientificidad, ¿no? Bien, tiene razón hasta ahí, ¿no? Pero, digamos, cuando va al tema de la historia, entonces te toma ejemplos, ¿no? Te tomo un ejemplo acá, te tomo otro ejemplo allá, te tomo un ejemplo. Perfecto. Pero esos ejemplos surgen del modelo, o sea, son ejemplos para contrastar, o son ejemplos que tú escoges especialmente para probar tu tesis. Son ejemplos que tú escoges para probar tu tesis, ¿no? Yo podría cogerte otro ejemplo, ¿no? Y tratar de mostrarte todo lo contrario, ¿no? O bastaría, digamos, en un sentido popperiano, ¿no? De que yo encontrara un ejemplo contrario para decirte todo lo que te has dicho hasta acá es una farsa completa, ¿no? A eso me refiero. Por ejemplo, esta sociedad sí vive en armonía con su medio ambiente. Listo. Entonces, eso demuestra que todo lo demás que has dicho no tiene ningún sentido. No es que sea tan simple como lo estoy planteando yo, pero a lo que voy es que te puede dar cierta subjetividad, ¿no? Sobre el asunto. O sea, ¿qué tan objetivo estás siendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás obviamente viviendo en una época en que se habla mucho del cambio climático, se habla mucho de la destrucción del medio ambiente por el hombre, por la acción del hombre, la contaminación, etc. Y que tú escojas el ejemplo de los polinesios en la isla de Pascua y digas, estas personas se encerraron a sí mismos en una isla, consumieron toda su madera, ya no podían hacer barcos y pues se auto encerraron en su... Y eso mismo dice, bueno, eso lo mismo pasa en la Tierra, o podría pasar, porque si sigues contaminando, pues va a llegar un cierto momento en que la Tierra va a ser casi inhabitable, ¿no? Y tú no tienes un lugar donde irte. ¿Me comprendes? Entonces, ¿se podría tomar como científico la construcción de un ejemplo adrede? No. Ahora, ¿eso le quita razón? No necesariamente, pero que puedas decir que es científico al 100%, no. ¿Qué ibas a decir, güey? Solamente la conclusión a donde llega este autor es si
finalmente es determinista o que el hombre transforma su medio, o si no usted es el que estaba criticando al autor, de que no necesariamente fue así. No, yo lo estaba criticando. Ya, pero él dice que es determinista, o sea, al final de cuentas. No, él no dice que sea determinista, que al contrario, no se defiende la acusación de determinista, y yo no soy determinista. Lo que estoy diciendo es que el medio ambiente, sí, definitivamente pues, determina ciertas condiciones. Es decir, si tú vives en el polo, no eres más ni menos inteligente, ni más sexual ni menos sensual que un caribeño. ¿Me comprendes? O sea, vivir en el polo no provoca eso, ¿sí? Pero si tú en el polo vas a pretender hacer una casa de madera, pues vas a tener problemas, porque es 1000 veces mejor que utilices hielo. ¿Me dejo entender? Sí, entonces no es que determine en un sentido racista, biologicista, ¿no? Pero sí determina. Lo que yo estoy criticando es que pues sí, ok, ¿no? Pero parece más una justificación del sistema colonial, ¿no? O sea, porque muchos de sus planteamientos apuntan a eso. O sea, él dice, cuando los europeos empezaron a expandirse, ¿no? Tenían una superioridad tecnológica, tenían una superioridad biológica, y con esa superioridad tecnológica y esa biológica, pues chocaron con otras civilizaciones y realmente les aplastaron. O sea, les ganaron. Eso hubiera hecho cualquiera. Sí, y no, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Lo comprenden? ¿Sí? Por ejemplo, los mongoles te aplastaban a quien fuese, ¿no? Les encantaba la guerra, era una sociedad muy guerrera, muy belicosa. Pero los mongoles siempre, ante quien iban, le decían, si te rindes, no te tocamos. Sí. Si nos pagas un tributo y te sometes, no te tocamos. El problema es que la mayoría decía, pues no me rindo, ¿no? Entonces los destruían, pero algunos que se rendían, pues sí, efectivamente los respetaban y no los tocaban. ¿Me entienden? Eso, por ejemplo, un español, un francés o un inglés no lo hubieran hecho. ¿Me dejo entender? O sea, te hubieran sometido sí o sí. O no sometido en un sentido económico, sino también te hubieran sometido en un sentido cultural, social, etc. Ahora, ¿me entienden un poco más claro? Okay. O sea, no necesariamente que dos pueblos se encuentren significa que uno tiene que aplastar al otro. En algunas culturas, en algunas sociedades, por ejemplo la europea, la expansión colonial, sí, pero no todos los pueblos son iguales. No, y no todos en las mismas etapas culturales ocurre. ¿Cómo estás? Oh, Disculpe, pero estoy sin clase. Disculpe. Ya está. ¿Lo entiendes? Pero el autor dice que sí, que Son sí dos, se aplasta. son dos. Sí. ¿Ah?